proyecto Margalulla nace de la necesidad de definir planes de conservación o recuperación para dos especies muy ligadas a la calidad de los ecosistemas acuáticos, que son el desmán ibérico y la náyade o mejillón de río. Todo este tipo de actuaciones no solo van a contribuir a mejorar el estado de conservación de la náyade y el desmán ibérico, sino que van a servir para mejorar el estado en general del hábitat fluvial y otras muchas especies con las que comparten el hábitat. En el proyecto participa Aguas de Galicia, organismo de Cuenca, en la gestión de las aguas, la Consejería de Medio Rural, competente en la producción agropecuaria, y después la Universidad de Santiago de Compostela participan con un peso importante en el proyecto, sobre todo en las actuaciones de definición de medidas de conservación, especialistas en la biología del mejillón de río o náyade, así como en el estudio de la calidad de las aguas y de los sedimentos de los ríos, que es un aspecto crucial para la conservación de ambas especies. Casi todas las actividades humanas a lo largo del territorio acaban teniendo una incidencia sobre la calidad de las aguas, desde los vertidos que generamos nosotros mismos en nuestras casas, la actividad agrícola para producir los alimentos, la construcción de infraestructuras para tener vías de comunicación, para planificar el uso del territorio. Todo esto acaba incidiendo en los ríos y en los últimos 50 años se ha transformado este medio, que desde el siglo pasado en Galicia estaba en un estado de conservación bastante aceptable, lo cual ha permitido que persistan poblaciones de estas especies, que han desaparecido en otras zonas de Europa. Desde el siglo pasado, Margaritífera ha sufrido una enorme regresión en todo su rango de distribución, que ha afectado tanto al número de individuos como a las poblaciones que han desaparecido, en algunos casos, completamente de nuestros ríos. Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo con los mejillones de río en todos los ríos de Europa. Margaritífera es un mejillón de gran tamaño, llega a alcanzar 15 centímetros, aunque en la península ibérica no suele superar los 13. Era probablemente el bivalvo de agua dulce más frecuente en todos los ríos que vierten al Atlántico Norte y al Ártico. ¿Por qué Galicia tiene esta importancia para conservarlas? Pues en el caso del desmán se trata de un género que es endémico del norte de la península ibérica. Se trata de un topo que se ha adaptado a vivir en los ríos y ha desarrollado una serie de adaptaciones que van desde un sentido del tacto muy desarrollado, que incluso actúa como una especie de sonar, que le permiten vivir en este medio. En el caso de la margaritífera, es una especie que estuvo distribuida por la mayor parte de la zona atlántica de Europa, o sea, de las cuencas que daban al océano Atlántico, pero ha ido desapareciendo debido a la contaminación o degradación de las cuencas fluviales. Digamos que en Galicia se conservan aún numerosas poblaciones, aunque en un estado de conservación en muchos casos casi crítico. Es uno de los últimos refugios de la especie del sur de Europa. Son animales filtradores que cumplen una función muy importante en el ecosistema acuático. Están reteniendo de la columna de agua, retirando partículas en suspensión, algas, materia orgánica, proporcionan un hábitat adecuado, un medio muy oxigenado para que puedan vivir
macroinvertebrados de los que se alimentan los peces. Por lo tanto, son muy importantes también para la fauna piscícola en el río, especialmente para los salmónidos que se ven atraídos por estos macroinvertebrados de los que se alimentan. Es un bivalvo muy longevo, puede llegar a vivir más de 150 años en los países de aguas más frías. En la península ibérica sus edades no alcanzan edades tan longevas, pero puede llegar a vivir hasta 70 u 80 años, dependiendo de las condiciones del medio. Cuando nos planteamos elaborar los planes de recuperación o de conservación de esas especies, pues nos planteaban muchas incógnitas, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a plantear este proyecto, el Margalulla, una cuenca piloto, donde probar a aplicar esas medidas de conservación para que sirvieran de ejemplo para aplicar posteriormente en otras cuencas. Se ha utilizado una cuenca de ejemplo, donde aún persistían poblaciones de ambas especies, tanto de mejillón de río como de desmán ibérico, y no hemos seleccionado una de las cuencas que presentaban las mejores condiciones de calidad que puedan existir en Galicia. Hemos escogido la cuenca del río Ulla porque en ellas se daban ejemplos de la mayor parte de las presiones que actúan en otras cuencas a lo largo de Galicia. Eutrofización, contaminación orgánica, inorgánica, minera, embalses, centrales hidroeléctricas. Es un río salmonero, pero muchos obstáculos impiden el paso de los salmones, de las truchas y del resto de la fauna. A lo largo del proyecto pues, planteamos actuaciones para tratar de incidir sobre la calidad del medio, para tratar de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de conservarlas, y después es necesario actuaciones directas sobre la especie, como es en el caso de la náyade, un programa de cultivo en condiciones controladas para refuerzo de la población, ya que hemos detectado que en este caso existe un fuerte fracaso reproductor y es uno de los factores claves que está llevando a la desaparición de su población. No hay reclutamiento, no hay individuos jóvenes y todo lo que nos podemos encontrar, como es en este río, son ejemplares viejos y las pirámides de edad están invertidas. Margaritífera es fecunda hasta el final de su vida. El problema de Margaritífera es el hábitat. Estas actuaciones podrían ser exportadas a otros ríos de Galicia y Margaritífera actuaría realmente como una especie paraguas. Protegiéndola a ella, protegemos los ríos, protegemos la fauna, protegemos el agua y protegemos nuestro futuro. Margaritífera y el resto de los uniónidos tienen un ciclo vital único en el reino animal, con una fase larvaria, denominada gloquidio, que es temporalmente parásita de los salmónidos. Las larvas, una vez que el mejillón es fecundado, salen al medio acuático y han de ser obligatoriamente inhaladas por un salmónido, solamente puede ser una trucha, un salmón o un reo, y si son inhaladas y sus larvas son retenidas en las branquias del pez, van a quedar enquistadas durante aproximadamente 9 meses. Al finalizar este tiempo, los quistes se rompen y los mejillones que han sufrido una transformación, una metamorfosis, se caen como si fuesen pequeñas semillas de mejillón al sustrato del lecho de río. Este sustrato ha de estar en unas condiciones impecables. Este ciclo vital tan complejo nos está diciendo, cuando desaparece en este río, algo está sucediendo. Otra línea de actuación va dirigida a lo que es el inventario de las zonas degradadas, en especial de los vertidos que están incidiendo sobre la calidad de las aguas. En este sentido, Aguas de Galicia centra sus actividades dentro del proyecto precisamente en el análisis más en profundidad de estas presiones, haciendo en una primera actuación un inventario de los focos de contaminación. No solamente se queda en el estudio en gabinete de todo aquello que pueda producir una contaminación o un efecto negativo sobre el medio, sino que además salimos a campo y se hacen a través de unos recorridos una mayor caracterización con toma de muestras para ver exactamente qué es aquello que nos está haciendo que nuestro agua no tenga la calidad necesaria y que además está deteriorando todos esos ecosistemas asociados. Otra de las actuaciones que realizó nuestro equipo de trabajo fue hacer un cartografiado de la especie en toda la cuenca del Ulla, estimar el número de ejemplares y hacer una valoración de la situación de conservación de la especie en la cuenca.
Comprobamos que aproximadamente hay unos 30.000 ejemplares extendidos a lo largo de la cuenca. Se distribuyen de forma aislada, fragmentada, empobrecida. Comprobamos que su estado de conservación en la cuenca también va paralelo al resto de Galicia y al resto de Europa. Las pirámides de edad también están invertidas. Observamos ocasionalmente algún individuo juvenil con edades menores de 10 años, pero en general su población necesita refuerzo. Otra de las actuaciones que realizó nuestro equipo de trabajo fue un estudio genético. Sabiendo que posteriormente vamos a realizar cultivo ex situ, es muy importante para mantener la variabilidad genética y para no producir un cuello de botella en la población. El estudio genético que realizamos apoyó las conclusiones de las primeras actuaciones: alfombras rotas, ejemplares dispersos y muy baja variabilidad genética dentro de cada afluente y diferenciada estructura genética entre las diferentes subcuencas del Ulla. De forma paralela, el Grupo de Investigación de Química Analítica realizaron medidas físico-químicas de la calidad del agua, evaluaron la calidad del sustrato. En los últimos 25 años se ha producido un aumento en la concentración de un conjunto de parámetros físico-químicos importante, en algunos casos de más del 100%. El análisis de esta información ha permitido relacionar esta modificación de la calidad fundamentalmente con la actividad agrícola-ganadera, dado que los parámetros que más han aumentado son compuestos de fósforo, el potasio y los compuestos nitrogenados. El mayor énfasis de esta segunda parte del proyecto fue el estudio del sedimento. Se han construido un gran embalse, el embalse de Porto de Mouros. Existían también explotaciones mineras que en algunos casos han provocado modificaciones en la calidad del agua debido a los vertidos procedentes de las escombreras, sobre todo en el caso de la mina de Touro. La existencia también de una serie de explotaciones de áridos, de canteras, aportando materiales al sedimento de ese río, que es donde se va a acumular la mayor parte de los metales que llegan al agua. Otra línea de actuación va dirigida al fomento de buenas prácticas agrarias, que está identificado como un factor causante de la contaminación difusa en esta cuenca, por tanto partículas como entrada excesiva de nutrientes y abonos a los ríos. Se trata de elaborar unos manuales de buenas prácticas, hacer unos grupos de trabajo para tratar de fomentar prácticas que limiten, digamos, estos impactos sobre los ríos. Se puede llegar a establecer una relación entre determinadas actividades, prácticas agrícolas y ganaderas, con la calidad del agua. Lo que se está intentando llevar a cabo es correlacionarlo con las poblaciones de mejillón de río y de desmán, que nos permita aportar información de cuáles son las razones por las que se produce la desaparición de estas especies. El desmán ibérico fue una especie que nos puso difícil que llegáramos a ver el estado de sus poblaciones. No hemos sido capaces de capturar un solo ejemplar durante los primeros años del proyecto. Afortunadamente, la nutria nos echó una mano, ya que conseguimos localizar en sus excrementos restos de desmán. Esta información nos ha animado a mejorar las trampas y a utilizar técnicas indirectas de detección de la especie, como es la búsqueda de excrementos del propio desmán, que posteriormente eran confirmadas mediante técnicas genéticas. Finalmente han tenido éxito y nos han aportado una información mucho más tranquilizadora de la situación de la especie, confirmando su presencia en gran parte de los ríos de la cuenca del río Ulla. ¿Vale? Sí, sí. Para diseñar medidas de conservación de la especie necesitábamos saber cómo utiliza el hábitat,
qué zona se utiliza para alimentarse, qué zona se utiliza como refugio, qué movimientos hace a lo largo del río en distintas épocas del año, además de otros aspectos de su ciclo vital. Desarrollamos un programa de captura y marcaje de ejemplares mediante el uso de emisores y microchips que nos permitieran posteriormente realizar el seguimiento de los ejemplares. Este programa finalmente ha dado luz a aspectos hasta ahora desconocidos de la especie y nos ha permitido constatar la importancia que tiene el conservar el bosque de ribera, así como que se trata de una especie bastante más plástica que lo que pensábamos inicialmente, en cuanto que utiliza desde pequeños regatos de muy escaso caudal a los ejes principales de los ríos, dependiendo de las condiciones y en las distintas épocas del año. Otra línea de actuación va dirigida a fomentar el papel del bosque de ribera como banda tampón. Actúa filtrando la contaminación difusa producida por las actividades que se producen en los márgenes, recuperar determinadas zonas con vegetación de ribera degradada. Esta medida también va a permitir que aumentar el refugio, tiene un papel importante para la conservación de ambas especies. En el Mar Galuya hemos desarrollado tareas para la eliminación de las especies exóticas invasoras, especialmente en el tramo bajo. La falsa acacia o las cañas invaden a menudo las orillas y suponen una amenaza para el ecosistema fluvial. Posteriormente hemos desarrollado tareas de restauración del bosque de ribera con especies autóctonas. Complementariamente, hemos habilitado una línea de ayudas del programa FEADER destinada a aquellos agricultores locales que dejen una línea un poco ancha de vegetación de ribera en sus fincas. Dentro de las actuaciones podemos citar una línea dirigida a recuperar la conectividad longitudinal de los ríos, es decir, eliminar obstáculos. Los obstáculos no se tiran de manera aleatoria, sino que se ha elegido aquellos que están en desuso, que no tienen un valor patrimonial o que no tienen pues, el uso primitivo al que estaban destinados y que en el río están deteriorándose y lo que están es causando problemas para los peces migradores, que son el vehículo que usan los mejillones en su camino por el río. Este tipo de obstáculos debieran tener todos un sistema de mitigación de impacto o de compensación de impacto en algunos casos. El más común, más conocido por todo el mundo, sería una escala como la que podemos ver aquí a mi espalda, que es una escala en un río truchero. La mejor opción para un río es la eliminación del obstáculo por motivos ecológicos, porque mejora la calidad del hábitat. Aguas de Galicia ha intentado aportar su conocimiento mediante el estudio de esos obstáculos transversales. Nos hemos centrado en 26 zonas, de las que se ha hecho un análisis no solo desde un punto de vista administrativo, sino también incorporando la visión hidrológica, hidráulica y la parte económica y ambiental. Una vez realizados estos estudios, se plantean los proyectos de actuación en 10 obstáculos que luego serán desarrollados por la propia Dirección General de Conservación de la Naturaleza.
Se ha tratado de consensuar todo este tipo de trabajos, tanto los canales como en el caso de los derribos de obstáculos, con los titulares y con los vecinos de la zona. Esto no siempre ha sido posible. Nosotros entendemos que quizá debiéramos haber hecho una mayor labor de concienciación y de información, pero es cierto que también hay un gran desconocimiento de cuáles son las ventajas que tiene este tipo de trabajo, ¿no? Fundamentalmente se refieren a la calidad ecológica que gana el río y la ventaja que tiene para todo el trasiego de migradores, para el tipo de hábitat que generas, que vale para todas las clases de edad, por ejemplo, de cualquier salmónido, trucha, reo, salmón, y la mejora para todos los invertebrados que les permite un desplazamiento natural dentro del río, ¿no? Parece que es un factor que mucha gente no tiene en cuenta, pero sin embargo la compartimentación de un río es determinante a la hora de la calidad de sus poblaciones. Es cierto que los obstáculos más grandes no se van a poder eliminar y el río va a seguir compartimentado, pero habremos logrado tramos más amplios en los que la permeabilidad es muy grande y las especies migradoras que facilitan el trasiego de las especies, como en el caso del mejillón de río al que va destinado el plan, puedan remontar. Ya dentro de las actuaciones dirigidas a la actuación directa sobre las especies, la principal es el programa piloto de cultivo de margaritífera. Se trata de conseguir en condiciones controladas semilla de la especie para hacer un refuerzo poblacional. Bueno, pues esta es nuestra zona de trabajo dentro de la piscifactoría. Es donde tenemos los peces infestados desde el mes de septiembre, en el que recogimos las larvas, y la infestación la realizamos únicamente con los gloquidios que recogemos, o bien en el momento en el que son expulsados en el río, o bien nos traemos los ejemplares en fases muy avanzadas a la estación del veral el mínimo tiempo posible. En estos tanques, con aireadores y en circuito abierto, se mantienen los peces infestados. Están separadas tanto la unidad de gestión del Arnego como la unidad de gestión del Ulla, pero es que además infestan tanto salmones como truchas con las dos unidades de gestión. En este caso tenemos aquí 1.200 salmones infestados con gloquidios del Ulla. Esta es nuestra estación de circuito cerrado, donde aproximadamente en el mes de febrero, después de seleccionar los salmones y las truchas que tienen mayor grado de infestación, es donde los introducimos. Cada día vamos a subir un grado la temperatura. De esta forma tenemos un cultivo más intensivo, recogemos un mayor número de semillas porque podemos, al cabo de un mes aproximadamente, reemplazar los peces por otro lote de peces infestados. Una vez que se recogen las semillas en el circuito cerrado, se tamizan en una columna de tamices de diferentes diámetros de malla para poder separar las que son más pequeñas o las escamas de los peces en los tamices. También separamos vivas de muertas, inviables de viables, y muchas veces desechamos las semillas más pequeñas que tienen menores posibilidades de supervivencia. Las introducimos en estas cabinas a una temperatura constante entre 16 y 18 grados. Estas son las semillas de este año, en estocaje. Cuando las semillas alcanzan 1 milímetro aproximadamente, las introducimos en el río, en estas placas que se conocen con el nombre de placas Budensiek. Son llevadas a los canales y periódicamente las extraemos, controlamos la mortalidad, analizamos el ritmo de crecimiento. Hasta este momento la supervivencia que hemos obtenido es muy buena. En algunos casos ronda el 99%, pero siempre que las hemos introducido con un tamaño superior al milímetro. Se restauraron varios canales en el río, canales de antiguas concesiones de regadío, de molinos, en los afluentes Deza y Arnego y en el cauce principal del Ulla. Tenemos en la actualidad 5 canales restaurados con ese fin, para poder en esos sustratos conseguir que las truchas que van infectadas con la larva del mejillón, el gloquidio, lo suelten en estos tramos y
tener un pequeño seguimiento de cómo fue la evolución del proceso y saber qué viabilidad tiene. Aquí hoy vamos a hacer una repoblación de mejillón de río en 3 sitios que se seleccionaron porque tienen buenas condiciones para que los mejillones crezcan adecuadamente. Se encuentran todavía en el estado de larva microscópica y permanecen enganchados en las branquias de peces, concretamente los que se van a soltar aquí, salmones. Se van a soltar, se van a desprender de las branquias de los salmones y pasarán al fondo del río y a partir de ahí ya vivirán el resto de su vida en ese fondo de río. Cada uno de los salmones que se van a liberar puede tener unos cuantos miles de larvas de estas, con lo cual se espera que la repoblación sea bastante importante. Las aportaciones más importantes que ha hecho el proyecto ha sido su contribución a la propia planificación hidrológica de Cuenca que se hace desde Aguas de Galicia, ya que todos los resultados se han incorporado en el nuevo ciclo. Además, nos ha permitido tener una visión al trabajar con un equipo multidisciplinar de profesionales que tienen un punto de vista que siempre aporta para conseguir lograr el objetivo final, que es, por una parte, el buen estado de las aguas, el buen estado del medio hídrico y de todos los ecosistemas asociados, y mejorar ese estado de conservación de las especies en las que centramos el estudio. Fruto de todo lo que aprendamos en este proyecto, pues se van a elaborar unas directrices de gestión hidrológica, como a la gestión de lugares de interés comunitario, o sea, los LICs de la Red Natura 2000, que tengan ecosistemas acuáticos. Creemos que es un paso muy importante para la conservación de estas especies, que nos servirá para aplicar en el resto de cuencas de Galicia, ¿no? Y no solo de Galicia, sino en otras zonas de la península ibérica.